nombre es Sara, soy psicóloga de la asociación y esta ponencia pues, la vamos a llevar a cabo también con Maite, terapeuta ocupacional, con Mar y con Javi, que son encargados del acompañamiento terapéutico en la asociación. En una primera parte, en un primer bloque, os voy a hablar yo sobre qué es y para qué sirve el acompañamiento terapéutico, a quién va dirigido y tipos de acompañamiento terapéutico que tenemos. Maite hablará un poquito de qué es la terapia ocupacional y un poco la distinción con el acompañamiento terapéutico. Y en un segundo bloque, Javi y Mar darán su testimonio sobre casos prácticos que han tenido en la asociación. ¿Qué es el acompañamiento terapéutico y para qué sirve? El acompañamiento terapéutico es un recurso enmarcado dentro de una terapia integral intensiva de la persona, donde se acompaña y se está con el paciente día a día en su entorno habitual. Esta es la principal diferencia. Ayuda a la persona a desenvolverse y fortalecer factores resilientes, a detectar dificultades dentro de la terapia que no se están teniendo en cuenta, a reforzar y sostener con mayor facilidad un tratamiento que se está llevando a cabo de forma individual por la psicóloga, a tener una mayor autonomía y a restablecer vínculos con el entorno. ¿Quién es el acompañante terapéutico? Pues en este caso son psicólogos de la asociación formados en la asociación. Trabajan en equipo bajo coordinación de la psicóloga titular, que es quien guía el tratamiento y quien decide si es necesario este tipo de acompañamiento o no. No olvidemos que cada persona es distinta y como ya han repetido todas mis compañeras, pero insisto, nunca dos tratamientos son iguales, nunca dos acompañamientos terapéuticos son iguales. Es decir, nos adaptamos a las necesidades del paciente. De lo particular van a salir las pautas de trabajo para el acompañamiento. Acompañamiento terapéutico o terapia ocupacional, ¿qué es, no? Diferencias. Pues bueno, el acompañamiento terapéutico estaría dirigido para trabajar a un nivel más psicológico y emocional, mientras que la terapia ocupacional estaría indicada cuando la dificultad no es propia de la patología del TOC, sino más bien una consecuencia de ella. Es decir, se requiere una mayor autonomía y funcionalidad en las actividades de la vida diaria del individuo, tales como la gestión del tiempo y del dinero, la compra, la cocina, la higiene personal. Ambas van a ser un refuerzo y complemento del tratamiento integral de la persona. Y ahora, para terminar y explicaros un poquito la parte de terapia ocupacional, doy paso a Maite. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, pues yo soy Maite, la terapeuta ocupacional, y bueno, os voy a explicar brevemente en qué consiste la terapia ocupacional, porque hemos visto que para un poco diferenciar el acompañamiento terapéutico, explicarlo un poquito, ¿vale? La terapia ocupacional, bueno, al igual que el acompañamiento terapéutico, como bien ha dicho Sara, siempre en coordinación con el equipo de psicología, ¿de acuerdo? La terapia ocupacional consiste en trabajar las actividades de la vida diaria. Esas actividades son las actividades que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. El TOC directamente hace que o no la hagamos, la evitemos, o la hagamos de una manera disfuncional, ¿vale? A la hora de diferenciar las actividades de la vida diaria, los terapeutas ocupacionales las diferenciamos en actividades de la vida diaria básicas, que sería alimentarse, asearse, ducharse, etcétera. Actividades de la vida diaria instrumentales, que sería realizar la compra, sería la gestión del tiempo, del dinero, el cuidado de la casa, del hogar. Actividades de ocio y tiempo libre, como su nombre indica, organizar tu tiempo libre, qué actividades son las que te gustaría hacer en ese momento de ocio. Y las actividades avanzadas de la vida diaria, como por ejemplo puede ser hacer deporte o organizar un viaje, ¿vale?
Bueno, pues cuando trabajamos con la persona, este tipo de actividades las vamos haciendo de una manera gradual, dependiendo siempre del estado en el que se encuentre el paciente, del momento de la terapia y también muchas veces siguiendo los consejos de la psicóloga, ya que con ella se establecen también muchos objetivos y siempre en coordinación lo vamos trabajando. Como bien ha dicho Sara, no existen dos casos iguales, con lo cual puede venir una persona cuyas actividades de la vida diaria básicas no estén resueltas, con lo cual es necesaria una intervención más temprana. Pero luego a lo mejor hay personas que sí, esas necesidades básicas sí se encuentran ya cubiertas, pero dentro de su independencia pues quieren seguir trabajando otras que a lo mejor son un poco más complejas, pero necesitan ese apoyo. Todo esto, por ejemplo, aquí en la asociación, muchos venís desde fuera de Granada, incluso fuera de España. Cuando venís aquí a la asociación, pues necesitáis ese, a lo mejor, apoyo al principio para comenzar a ser independientes, porque aquí, pues, ya sabéis que al principio venís acompañados y luego, normalmente, os quedáis solos, pues, normalmente en esa adaptación también intervengo, ¿vale? Bueno, el objetivo principal de todo esto es la adquisición de hábitos de vida saludables. Entrenamos rutina también en cuanto a horario y en cuanto a actividades, ¿vale? Eso, bueno, eso es súper importante, ya lo sabéis, que también con la psicóloga se trabaja eso. Se recuperan roles perdidos y se recuperan habilidades que ya teníamos perdidas. Todo esto es con el objetivo principal que seamos autónomos e independientes, es decir, que siempre trabajando con los objetivos que vosotros queréis de vida, en función de eso vamos trabajándolo, pero siempre con la premisa de que seamos autónomos e independientes, trabajando. Esto obviamente al final se acaba consiguiendo trabajando con el equipo de psicólogas, acompañamiento terapéutico y con todos los talleres que ofrece la asociación, ¿vale? Y bueno, esto es más o menos el trabajo que hago como terapeuta aquí en la asociación. Y espero que haya quedado un poco claro, ¿vale? Muchas gracias. Ahora, importantísimo, ¿quién puede solicitar un acompañamiento terapéutico? Pues siempre va a ser la psicóloga titular la encargada y la responsable de determinar la necesidad y viabilidad de este acompañamiento para la persona, según su juicio clínico, ¿vale? Es importante resaltar que no está indicado en todos los casos, que no está indicado cuando existe dependencia y que sí estaría indicado para casos resistentes, donde la terapia individual integral no esté funcionando. Tipos de acompañamiento terapéutico dentro de la asociación. Pues tenemos dos tipos. Estaría el acompañamiento integral intensivo, que lo dividimos o normalmente lo nombramos como formato 24 horas, formato 12 horas, siempre acompañado de un desvanecimiento, que ya se explicará un poquito más adelante, o bien las coterapias, que normalmente va a variar el número de horas entre 2 y 6 horas a la semana aproximadamente. Es importante resaltar que la duración de los formatos suele variar entre 1 y 3 meses para las coterapias, una cosita así, y 2 y 4 semanas en formatos de 12 y 24 horas. Las coterapias estarían llevadas a cabo por el equipo de acompañamiento terapéutico y también por psicólogos en prácticas de distintas universidades formados y guiados por la psicóloga titular. ¿Qué técnicas o qué cosas se hacen dentro de una coterapia? Dentro de una coterapia se van a realizar réplicas de las exposiciones y prevención de respuesta, técnica de los 4 pasos, actividades de la vida diaria, manejo de evitaciones, rutina. Se va a acompañar al paciente dentro de la rutina generadora de estrés, como podría ser ir a hacer algún trámite, acudir a un supermercado, a un médico, siempre que generara estrés para el paciente. En un acompañamiento integral intensivo, espera, que me he saltado. Estaría llevado a cabo por Javimar en cuanto a acompañantes terapéuticos y, repito y reitero, decisión de la psicóloga titular si estima que es oportuno llevarlo a cabo o no. Aquí algunas de las herramientas que se suelen utilizar son la prevención de respuesta con el reenfoque, las exposiciones,
se utiliza mucho la desdramatización y el sentido del humor, economía de fichas. Este formato nos va a dar la oportunidad de extraer información muy útil porque se van a observar conductas que muchas veces pasan desapercibidas incluso dentro de la propia terapia al acudir y al estar en el entorno del paciente las 24 horas, ¿no? Nada más. Esto sí que señalar simplemente que son estrategias generales, que cada caso es distinto, cada caso tiene unos objetivos diferentes y, por tanto, en cada caso se va a hacer hincapié sobre unos objetivos diferentes, por tanto, unas estrategias diferentes. Y ahora voy a dar paso a Mar, que os va a hablar de su testimonio en estos casos. Hola, buenos días. Yo soy Mar y voy a explicaros, como ha comentado mi compañera Sara, de manera más práctica en qué consiste el acompañamiento en coterapia y el acompañamiento integral intensivo. De manera general, mi función en el acompañamiento en coterapia consiste en replicar EPR, porque como ya sabemos, en este tipo de tratamiento es fundamental la constancia para que así se consolide el nuevo aprendizaje. Os voy a explicar un caso en el que se ve clara cuál es mi función. Ahí, un momento. Ahí. A ver, que no va para atrás. Vale, aquí. Nos encontramos en una situación en la que la psicóloga titular ha trabajado ya con el paciente la EPR. Entonces, está trabajando con el paciente y se encuentra con un problema que interfiere en la terapia. Ese problema es un trauma. Entonces, decidimos organizarnos de la siguiente manera. Por un lado, ella se encarga de trabajar el trauma, por otro lado, yo como coterapeuta me encargo de seguir replicando las EPR para que así no se pierda el nuevo aprendizaje que había adquirido el paciente, y luego también contamos con la terapeuta ocupacional que se encarga de la actividad y ocupación y así adquiere cierta funcionalidad en las actividades de la vida diaria. De esta manera vemos cómo somos un trabajo en equipo en el cual están cubiertas todas las áreas del paciente y así podemos hacer un trabajo más completo. Respecto al testimonio del acompañamiento integral intensivo, os voy a explicar un formato de 24 horas. ¿Por qué se planteó este formato? Porque la psicóloga titular se encontró con un problema que interfería claramente en la terapia. Ese problema que se encontraba era una desorganización horaria. Cuando hablo de desorganización horaria me refiero al siguiente esquema, es decir, nos encontramos una rutina desadaptativa que tenía el paciente. Se acostaba tarde, por la mañana tenía terapia y como estaba cansado por haberse acostado tarde, no rendía lo suficiente y no se cogía todo el aprendizaje que no hubiese gustado en la terapia. Entonces, luego también lo que ocurría es que como tenía esta rutina tan desadaptativa y no descansaba por las noches, pues la tarde dormía. Entonces, las tareas que le manda la psicóloga titular y los talleres que le recomienda tampoco puede ir. Por lo tanto, vemos que esta rutina es totalmente desadaptativa y para que funcione bien el tratamiento teníamos que romper con ella. Entonces, cuando la psicóloga titular cuenta conmigo para plantear el formato 24 horas. Obviamente, aquí no estamos hablando nada más de una rutina desadaptativa, sino que lo que ocurre también es que el paciente se tira bastante rato en realizar actividades de la vida diaria debido a las compulsiones. Entonces es otro tema a trabajar también. Vale, los objetivos que me planteó la psicóloga titular fueron los siguientes. Por un lado, romper ese círculo vicioso que lo haríamos estableciendo un horario y reduciendo tiempo. Y luego, por otro lado, realizando APR. Lo que ocurría es que al realizar APR lo que estábamos haciendo era reducir las compulsiones, por lo tanto se reducían los tiempos y vemos como el segundo objetivo facilita que se cumpla el primero. Respecto a qué técnica utilicé en este formato de 24 horas, utilicé una economía de fichas. Esta economía de fichas, que es lo que veis ahí, lo realicé de la siguiente manera. Yo me llevé una pizarra a la casa del paciente y en esa pizarra iba apuntando los objetivos de esas actividades de la vida diaria que os comentaba, en la cual se tardaba mucho por el tema de las compulsiones. Entonces, se lo establecía ahí, esos objetivos, y cada vez que reducía tiempo yo le iba dando puntos. Cada 6 puntos yo le daba una recompensa.
Entonces, esa sería la economía de fichas. Por otro lado, esto lo poníamos en el salón. También teníamos el horario que tenía que cumplir el paciente ahí puesto para que estuviese muy visual. Y luego, cuando ya avanzamos un poco más en la terapia, lo que realicé fue una gráfica en la que se veía su avance, es decir, vemos cómo va reduciendo los tiempos. ¿Eso por qué lo puse en el salón? Pues para que muchas veces nos ocurre que a los pacientes les cuesta mucho ver sus logros. Entonces, era una manera visual de que esta persona viese cómo ha ido avanzando y así tuviese esa motivación y se diese cuenta de los logros que está obteniendo. Respecto a la economía de fichas, lo más interesante que he sacado ha sido que, por un lado, la recompensa. Es decir, las recompensas no se las establecí yo, sino que nos sentamos el paciente y yo y hablamos, venga, ¿qué cosas son las que más echas de menos hacer por culpa del TOC? Entonces, esta persona decidió ciertas actividades que tenía muy claro que era lo que echaba de menos hacer, y entonces esa recompensa era un reforzador positivo muy bueno, porque lo había elegido esa propia persona. Por otro lado, de manera implícita yo lo que hice fue utilizar esas recompensas como reenfoques. Es decir, esta persona tenía muchísima motivación y cuando nos levantábamos por la mañana lo primero que me decía era ¿cuántos puntos he conseguido? Es decir, tenía muchísimas ganas de realizar esas recompensas que le daba. Las recompensas no eran actividades que duraban poco tiempo, sino que eran de larga duración. Entonces, al final lo utilizaba como un reenfoque, porque esta persona estaba deseando realizar la actividad. Entonces, era un reenfoque con muchísima motivación intrínseca, que como sabemos son los mejores reenfoques. Un ejemplo de una recompensa para que hagáis una idea, pues era 1 hora leyendo, ver una película en casa y que tú elijas la película. Eran actividades que requerían bastante tiempo. Para finalizar, simplemente decir pues, que alcanzamos los objetivos que se establecieron, es decir, adquirí una rutina adaptativa de horario, lo cual facilitó muchísimo el tratamiento de esta persona. Luego, por otro lado, también me gustaría comentar un dato que en un primer momento este formato 24 horas se va a plantear de la siguiente manera. El familiar se va a quedar con nosotros una semana. Lo que pasó es que ocurrieron ciertas circunstancias ese mes y al final se quedó todo el mes. En un primer momento esto podía parecer un problema de cara a la independencia del paciente, pero nos dimos cuenta que ocurrió totalmente lo contrario. Es decir, al final, sin quererlo, al final le di psicoeducación al familiar. Entonces aprendió a redirigir las situaciones, por ejemplo, cuando su hija tenía ansiedad, cómo reaccionar cuando quiere compulsionar, y también aprendió la importancia tan grande de esa rutina, de esos horarios que en sus vidas, es decir, que era súper importante seguir manteniéndolo. Así que le enseñé a redirigir la situación un poco. Y esto voy a darle paso a Javi y muchas gracias. Bueno, pues muy buenas a todos. Yo efectivamente voy a hacer también brevemente un testimonio de ecoterapia en primer lugar y luego más tarde de también terapia intensiva, integral intensiva, ¿de acuerdo? Entonces, brevemente voy a explicar mi experiencia en ecoterapia, ¿de acuerdo? Y después en esa terapia que llamamos 24-12 horas, pero decidimos llamarle mejor integral intensiva, ¿de acuerdo? Entonces, una de las grandes ventajas que sacamos a través de esta ecoterapia fue que conseguimos realizar un seguimiento exhaustivo de todo y cada una de las conductas del paciente. ¿De acuerdo? Esta información fue recabada por nosotros los ecoterapeutas, por la psicóloga y por la terapeuta ocupacional. Entonces, esto nos ayudó a trabajar en equipo y lograr conseguir metas para el paciente. Muy importante fue el hecho de afianzar todas las herramientas que aprendió anteriormente, ya que el hecho de ver a cada psicólogo o a cada profesional de forma diaria, eso hacía que consiguiera poner a prueba su propia herramienta y de esa manera poderlo hacer por ellos mismos. Entonces, estoy hablando, por ejemplo, de actividades de la vida diaria, como comentaban mis compañeras, del tipo ducha, limpieza de la casa, orden. Entonces, gracias a esas metas conseguimos entre todos reducir el número de habitaciones a la vez que aumentar el número de logros. Un aspecto bastante importante a raíz de la ecoterapia fue que a raíz de realizar ecoterapias en periodos de vacaciones conseguimos evitar ciertas recaídas. De esa manera podíamos continuar una terapia sin interrupción,
¿de acuerdo? Esto, pues también, como decía mi compañera, es algo que también lo proporcionará la psicóloga titular en cuestión, ¿de acuerdo? En cuanto al testimonio de acompañamiento intensivo, voy a dar matices de cómo se gestiona el estado de ánimo a la vez que la toma de decisiones. Dentro del acompañamiento terapéutico integral intensivo, en primer lugar, destacamos que hay una recogida de información muy grande, ¿de acuerdo? Al final, como somos varios los profesionales que nos estamos encargando de ese paciente, podemos recabar mucha información que eso nos ayudará posteriormente a realizar unas exposiciones con prevención de respuesta mucho más especializadas. De esa manera, podíamos también darnos cuenta de que había muchas compulsiones encubiertas, ¿de acuerdo? Dicho o explicado de otra manera, es que hay compulsiones que no son fáciles de ver, que forman parte de la persona de su día a día y efectivamente quedan muy ocultas. Entonces, la única manera que se ha podido comprobar muchas de estas compulsiones encubiertas ha sido a través de este tipo de terapia, ¿de acuerdo? Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, si la persona va a cocinar, por ejemplo, y para ello necesita revisar 2, 3, 4 veces y luego comprobar los ingredientes que tiene, pues bueno, quizá puede tardar 10 o 15 minutos y no es exactamente los objetivos principales. Pero de todas formas, sí es importante también trabajarlo porque al final sí es un tiempo que se le está dedicando efectivamente a la compulsión. ¿De acuerdo? Entonces, gracias a detectar ese tipo de compulsiones encubiertas, pudimos hacer un avance en las EPRs, ¿de acuerdo? Entonces, en este ejemplo que he dado, el caso, por ejemplo, de sacar unos ingredientes y mantenerlos en orden en una encimera, era fundamental coger cada ingrediente y dejarlo de forma desordenada, de una forma progresiva, ¿de acuerdo? A la vez que se conseguía también evitar el número de revisiones a la hora de ver cada ingrediente, ¿de acuerdo? Entonces, de esa forma conseguíamos que continuamente se hicieran exposiciones con prevención de respuesta y esto ayudaba posteriormente a tener un tiempo disponible para el paciente mucho mayor. Porque claro, al final, al reducir compulsiones y rituales, se gana mucho tiempo, ¿de acuerdo? Un tiempo que precisamente no suele sobrar cuando el paciente llega a terapia, ¿de acuerdo? Entonces, todo ese tiempo que se acumulaba se destinaba principalmente a todas aquellas actividades que el paciente deseaba hacer y no pudo a consecuencia del trastorno, ¿de acuerdo? Entonces se consiguieron ciertas metas que iban en función a lo que el paciente deseaba, del tipo, pues practicar deporte, ¿vale? Por ejemplo, jugar al baloncesto, hacer snowboard, por ejemplo. También un trabajo intelectual, la persona pues aprendió un nuevo idioma, también retomó unos estudios antiguos. También en el plano social quedó mucho más con los amigos, hizo nuevas amistades, ¿de acuerdo? Entonces, todo ese tiempo era muy valioso para el paciente. También se logró que consiguiera tener más tiempo para el descanso, que eso es a veces un poco complejo con este trastorno, ¿no? El buscar ciertos espacios para el descanso, ¿de acuerdo? Que es muy importante también. Entonces, de esa manera, el paciente de alguna forma conseguía mejorar su estado de ánimo, ya que continuamente estaba realizando lo que realmente quería y no estaba tan atado a las compulsiones, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de acompañamiento ha ayudado mucho a eso, a la gestión del estado de ánimo. Fundamental y pieza fundamental, vamos, para la gestión de este trastorno, ¿de acuerdo? Luego, para la toma de decisiones, pues se hizo de una forma bastante curiosa y es, bueno, pues como sabemos, es muy importante saber los valores de la persona en cuestión para saber en cada tipo de conducta dónde guiarnos y poder encaminar de alguna manera la terapia, ¿de acuerdo? Entonces, al principio de cada día lo que hacíamos era desarrollar una línea de cada día con cada una de las actividades y conductas que el paciente deseaba realizar. ¿Qué ocurría? Que efectivamente a lo largo del día hay unas intrusiones que se apoderan en ese momento de la mente y no se puede realizar esa conducta que tan bien le sienta al paciente. Pues una cosa bastante sencilla que surgió es que yo con tan solo preguntar qué es lo que realmente quieres hacer, de esa manera podíamos reconducir
en lo que habíamos planeado y en lo que sabíamos que le iba a venir bastante bien para el paciente. Entonces, era fundamental eso. Cada vez que hubiera una obsesión, poderla gestionar de esa manera. Siempre siguiendo con esos valores. Los valores, por ejemplo, de esta persona fueron la amistad, el bienestar, la salud, y esos fueron unos pilares fundamentales para poder desencadenar los siguientes comportamientos. Dos temas que surgieron a raíz de este tipo de terapia fue que se comprobó en el paciente una sensación de inestabilidad bastante profunda cuando la terapia iba finalizando. Esto ocurre porque una vez que empieza la terapia, efectivamente, aunque para cada paciente es muy difícil empezar, pero luego efectivamente sí hay un crecimiento bastante notorio. Entonces, cuando ya se está dentro de este formato, hay una mejora que va siendo progresiva y hay un miedo bastante fuerte cuando empieza a finalizar. ¿De acuerdo? Entonces, como este formato es nuevo, pues sobre la marcha se supo que haciendo un desvanecimiento progresivo de la terapia podía haber una menor sensación de inestabilidad y una mayor autonomía del paciente. Entonces, eso fue una pieza fundamental también. A la vez también es un tipo de terapia que requiere una alta intensidad tanto para el paciente como para el psicoterapeuta. De esa manera, lo que fue fundamental fue desde el principio hacer un consenso y poder determinar descansos en cuanto una de las partes lo necesitara. Porque está claro que cuando no hay literalmente energía para continuar una terapia, es mejor tomar una pausa y así no alterar demasiado el ritmo de la terapia. Entonces, cada vez que surgía un tipo de fatiga o algo, era fundamental ese tema. Y además, este tipo de descanso también fue fundamental para poner a prueba todas aquellas habilidades que el paciente iba desarrollando y luego continuar de una forma mucho más progresiva y fácil. Entonces, dado que es un formato muy nuevo, todavía quedan muchas cosas por estudiar y esperemos pues, que con el tiempo podamos perfeccionar todo tipo de detalles para que al final sea mejor para el paciente. Muchas gracias. Bueno, esperamos que haya sido fácil y agradable de escuchar y de entender. Y nada, aquí acaba nuestra ponencia. Muchísimas gracias.